Hola a todos y bienvenidos al canal. En el video de hoy vamos a resolver este problema sobre un humidificador. El enunciado nos dice lo siguiente: una mezcla de aire y vapor ingresan a un humidificador. La corriente 1, que es una mezcla de vapor de agua y aire, ingresa a 10 grados centígrados, 10% de humedad relativa y un flujo de 1 metro cúbico sobre segundo. La corriente 2, que también es una mezcla de vapor de agua y aire, está a 20 grados centígrados, 20% de humedad relativa y un flujo de 2 metros cúbicos sobre segundo. Por la corriente 3 ingresa agua líquida a 10 grados centígrados y 400 kilogramos sobre hora. Una sola corriente de aire y de vapor sale por la corriente 4 a 40 grados centígrados. Considere la presión total de operación 100 kilopascales y determine la humedad relativa a la salida de la unidad. Vamos a representar el humidificador con este diagrama para que sea más entendible. Entonces, a ver, ¿qué nos dice? Por la corriente 1, esta llegaría a ser la corriente 1, ingresa una mezcla de vapor de agua y aire a 10 grados centígrados, una humedad relativa de 0.1 y un flujo volumétrico de 1 metro cúbico sobre segundo. Vamos a representar el flujo volumétrico con V, con un puntito encima haciendo referencia a la unidad de tiempo. Por una corriente 2 nos indica que ingresa también una mezcla de aire y vapor de agua a una temperatura de 20 grados centígrados, humedad relativa 0.2 y un flujo volumétrico de 2 metros cúbicos sobre segundo. Por otra parte nos indica que hay una corriente 3 en la cual ingresa únicamente agua líquida. Esta sería la corriente 3. Sería un pulverizador más exactamente, donde entra a una temperatura de 10 grados centígrados a razón de un flujo másico de 400 kilogramos sobre hora. Flujo másico lo vamos a representar con una M con un puntito haciendo referencia a la unidad de tiempo. Nos dice que todas las corrientes que ingresan desembocan en una sola corriente 4, donde sale la mezcla de aire y vapor de agua de todas las corrientes a una temperatura de 40 grados centígrados, y en este punto nos pide encontrar la humedad relativa. Van a disculpar, esta era la humedad relativa en el punto 4, estaba humedad relativa en el punto 1. ¿Cómo podemos encarar este problema? A ver, ¿qué podríamos hacer? Nos pide que encontremos la humedad relativa en el punto 4. La presión de operación nos dice que consideremos 100 kilopascales, sería igual a 750,6 milímetros de mercurio. Para resolver problemas de este tipo donde tengamos varias corrientes de entrada, vamos a resolverlo con un balance de materia para el aire y un balance de materia para el agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para el punto 1, con las propiedades del punto 1, vamos a encontrar la humedad 1, el flujo másico del aire en el punto 1, el flujo másico del agua en el punto 1. De igual forma, para el punto 2 vamos a hacer el cálculo de la humedad en el punto 2, el flujo másico del aire en el punto 2 y el flujo másico del agua en el punto 2. Para el punto 3, como es únicamente agua, ya tenemos la razón másica de esta entrada, que es el flujo másico en el punto 3 del agua, 400 kilogramos sobre hora.
haciendo todos estos balances, vamos a poder encontrar el flujo másico del aire en el punto 4, el flujo másico del agua en el punto 4 y determinar la humedad absoluta. Una vez calculado la humedad absoluta, calculamos la humedad relativa y terminamos el ejercicio. Bien, entonces comenzamos. Vamos a quedarnos únicamente con los datos de cada punto para que tengamos más espacio. Bien, dijimos que íbamos a comenzar calculando la humedad en cada punto. Lo vamos a hacer mediante la fórmula de la humedad, peso molecular del agua sobre el peso molecular del aire. A la fórmula ya la pusimos directamente los equivalentes de los pesos moleculares del agua y del aire. Como estamos trabajando en un sistema aire-vapor de agua, no va a variar en ninguno de los puntos al realizar el cálculo con esta fórmula. Como primer paso, entonces, vamos a proceder a calcular la presión de saturación del vapor en el punto 1, a la temperatura en el punto 1. Pueden usar las ecuaciones de vapor que tengan disponible y en las unidades que consideren apropiadas. En este caso yo lo calculé con la ecuación de Antoine, obteniendo un resultado de 9,04 milímetros de mercurio. Conociendo la humedad relativa 0.1 y ya habiendo calculado la presión de saturación del vapor, podemos calcular la presión parcial del vapor en el punto 1. Van a obtener un resultado de 0.904 milímetros de mercurio. Si multiplican 0.1 por 9.04 milímetros de mercurio. Como siguiente paso, entonces, vamos a calcular la humedad. Teniendo la presión parcial del vapor y la presión de operación, reemplazan en esta ecuación y van a obtener el siguiente resultado. Ya tenemos la humedad en el punto 1. Entonces, lo que sigue calcular es el flujo másico del aire y el flujo másico del agua. ¿Cómo podemos calcular estas propiedades? Vamos a considerar como gas ideal a la mezcla de aire y vapor de agua para facilitarnos el cálculo. Si lo consideramos gas ideal, podemos utilizar la fórmula PV igual a nRT. Acondicionando esta fórmula a nuestro estado 1, nos queda presión en el punto 1 por el flujo volumétrico en el punto 1 igual al flujo molar del aire en el punto 1 por la constante R de los gases por la temperatura 1. De esta ecuación nos sirve calcular el flujo molar del aire en el punto 1, para lo cual vamos a necesitar la temperatura en unidades absolutas Kelvin. Vamos a convertir todas estas temperaturas a sus absolutas Kelvin de una vez. Seguidamente vamos a reemplazar esta ecuación. Tenemos como presión de operación 760 milímetros de mercurio, flujo volumétrico en el punto 1, 1 metro cúbico sobre segundo, la R constante de los gases 62.4 y la temperatura absoluta en el punto 1, 283.15 Kelvin. Vamos a simplificar algunas unidades: milímetro de mercurio con milímetro de mercurio, metro cúbico con metro cúbico y Kelvin con Kelvin, quedándonos entonces unidades de kilomol sobre segundo. Aquí tenemos el resultado del flujo molar del aire en el punto 1, 0,04245 kilomol sobre segundo. Ahora nosotros queremos el flujo másico del aire. ¿Cómo convertimos este flujo molar en flujo másico?
Sencillo, ustedes saben que el número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular. Despejamos el flujo másico, nos va a quedar el flujo molar por el peso molecular de la siguiente forma: flujo másico de aire igual al flujo molar por el peso molecular del aire. Este es el resultado que queremos. Ya tenemos el flujo másico de aire. Ahora necesitamos el flujo másico del agua en el punto 1. Lo podemos calcular de la siguiente forma: flujo másico de agua igual al flujo másico del aire por la humedad en el punto 1. ¿De dónde viene esta relación? Viene de la siguiente fórmula: humedad absoluta es igual al flujo másico del agua sobre el flujo másico del aire. De aquí hemos despejado el flujo másico del agua, teniendo la humedad calculada en el punto 1 y el flujo másico que acabamos de calcular, pues simplemente queda reemplazar 1,229 y la humedad en el punto 1, que es 0,0007505 kilogramo de A sobre kilogramo de B. Aquí podemos simplificar unidades kilogramo de aire, quedándonos en unidades de kilogramo de vapor sobre segundo. Tenemos el flujo másico del agua. Aquí en el flujo másico de aire, de igual forma podemos simplificar lo siguiente. Me acabo de dar cuenta de un minúsculo error, no sé si ustedes también. En lugar de anotar kilomoles, que debería de estar, lo anoté kilogramo. Van a corregir ese pequeño detalle, por favor. Lo correcto es kilomol sobre kilomol, dándonos kilogramo de aire sobre segundo. Entonces vamos a quedarnos únicamente con estos dos resultados: flujo másico del aire en amarillo y flujo másico del vapor en celeste. Para los cálculos en el punto 2 proseguimos de igual manera que en el punto 1. Con la temperatura 2 calculamos la presión de saturación del vapor en el punto 2 y, conociendo la humedad relativa 0.2, calculamos la presión parcial del vapor en el punto 2. Conociendo la presión parcial, calculamos la humedad absoluta en el punto 2 con la fórmula de la humedad absoluta. Consideramos de igual manera gas ideal a esta mezcla de aire y vapor de agua en la corriente 2 para poder utilizar la ecuación del gas ideal. Adecuando a nuestra corriente 2 y reemplazando, vamos a obtener un flujo molar de aire 0,08201 kilomol sobre segundo. Tenemos el flujo molar del aire, pero nosotros estamos haciendo nuestro balance en flujos másicos. Entonces, para convertir a flujo másico lo multiplicamos por su peso molecular y el flujo másico de aire nos sale 2,3758. Para obtener el flujo másico del vapor, multiplicamos el flujo másico de aire por la humedad absoluta en el punto 2, obteniendo un resultado de 0,00687. Todos estos en unidades kilogramo sobre segundo. Vamos a quedarnos con los resultados únicamente para este punto. Dejamos el flujo másico del aire resaltado en color amarillo y el flujo másico del vapor en color celeste. Para el punto 3, ya casi llegando a la parte final, nos dice que esta corriente es alimentada únicamente por agua. Así que en este punto no podemos hacer un cálculo para la masa de aire porque únicamente ingresa agua. Así que el único flujo de masa que tenemos aquí es de 400 kilogramos hora de agua únicamente. Convirtiendo esto a kilogramos sobre segundo, van a obtener un resultado de 0,1111.
No podemos hacer ningún cálculo más en este punto, así que nos pasamos al punto 4. En el punto 4, con la temperatura de salida 40 grados centígrados, podemos calcular la presión de saturación con la ecuación de Antoine. Seguido de esto, tenemos que hacer un balance másico de las entradas para la salida. El balance lo podemos realizar de la siguiente forma: flujo másico en la corriente 1 de aire más el flujo másico en la corriente 2 de aire más el flujo másico de aire en la corriente 3. Sumando estos tres flujos másicos de aire, obtenemos un resultado de 3,6048 kilogramos de aire sobre segundo. Saben que en la corriente 3 no hay aire, así que esto es 0. Está únicamente anotado para confundir un poco, pero en la corriente 3 no hay aire. Pasamos al flujo másico del agua. Tenemos flujo másico de vapor de agua en la corriente 1, tenemos flujo másico de vapor de agua en la corriente 2 y tenemos flujo másico de agua en la corriente 3. Sumando estos tres flujos nos da un flujo másico a la salida de 0,1189 kilogramos de vapor de agua sobre segundo. Entonces calculamos la humedad en el punto 4, que será igual al flujo másico del vapor sobre el flujo másico del aire. Calculando esta división van a obtener un resultado de 0,03298, que corresponde a la humedad absoluta en el punto 4. Pareciese que hasta aquí ya tenemos todas las propiedades necesarias, pero nos pide la humedad relativa. Entonces vamos a utilizar la fórmula de la humedad relativa, que es igual a la presión parcial del vapor sobre la presión de saturación del vapor. Si se fijan bien, la presión de saturación ya la tenemos calculada. ¿De dónde podemos calcular esta presión parcial de vapor? Podríamos calcularlo a partir de la humedad. Como pueden ver, ya tenemos la humedad de dato, el peso molecular del agua, peso molecular del aire, tenemos la presión de operación. Nuestra única incógnita sería la presión parcial de vapor. Reemplazando la presión de operación y despejando la presión parcial de vapor, deberían obtener un resultado de 37,766 milímetros de mercurio, correspondientes a la presión parcial de vapor. Una vez calculado la presión parcial de vapor y teniendo la presión de saturación, únicamente queda reemplazar en la fórmula y calcularlo. Van a obtener un resultado de 0,6842. Para convertirlo a porcentaje lo multiplican por 100 y van a obtener un resultado de 68,4% de humedad relativa en el punto 4. Con esto habríamos terminado la resolución del problema. Espero que les haya sido de gran ayuda y nos estamos viendo en un próximo video.